Buenos días, jóvenes. Esta clase corresponde a la meta número 4, que tiene que ver con reconocer y aplicar los métodos de análisis estadístico para identificar la asociación cuando se trata de variables categóricas. Bienvenidos. En esta clase revisaremos una breve introducción al tema de asociación en variables categóricas. Veremos lo que es el análisis visual de tablas de contingencia y de gráficos de barra. Analizaremos las tablas tetracóricas o de 2×2 y las principales medidas de asociación que se utilizan en ciencias de la salud, el riesgo relativo y la razón de momios. Finalizaremos analizando algunos ejercicios para aplicar estos conceptos. Entonces, esta clase nos va a servir para aclarar la forma como se establece si dos variables categóricas se encuentran relacionadas o asociadas entre sí. Pensemos que es un poquito similar a la correlación que hicimos para variables numéricas. En la meta anterior analizamos el coeficiente de correlación de Pearson, que nos trata precisamente de aclarar qué tan relacionadas se encuentran dos variables numéricas. En el tema que nos ocupa actualmente veremos esa relación, pero entre dos variables categóricas cualitativas. En la correlación podíamos hacer una aproximación a través de un análisis visual de un gráfico de dispersión o gráfico de puntos, como es el ejemplo superior que estamos mostrando en esta diapositiva. Para las variables categóricas, sin embargo, pues a lo más que podemos llegar es a presentarlas en tablas de contingencia, puesto que no son valores reales, sino solamente categorías. Existe asociación entre el lugar de origen y el color de ojos en las personas. Cuando hablamos de asociación, estamos hablando de si existe una relación entre dos variables categóricas, si existe algún tipo de vinculación o de dependencia entre ellas. Supongamos que seleccionamos aleatoriamente a 350 personas, 100 originarias de Europa, 50 originarias de Asia y 200 personas originarias de América, y en ellas observamos el color de sus ojos. Este diseño sería un estudio de corte transversal, una encuesta donde se trata de verificar si el color de ojos se asocia al lugar de origen. El color de ojos está relacionado o vinculado al lugar de origen, o dicho de otra manera, si el color de ojos depende en cierta medida del lugar de origen de las personas. Para ello se debe de abordar el estudio de asociación. Mencionábamos que para establecer correlación entre variables numéricas, pues simplemente realizábamos un gráfico de puntos o gráfico de dispersión y observábamos la distribución en nuestro plano de los puntos que conformaban nuestros datos. Sin embargo, cuando se trata de variables categóricas, estas no tienen valores numéricos
para representarlos en un plano de coordenadas, por lo que solamente las representamos en tablas de contingencia, o si queremos hacer un gráfico, lo llevaríamos a cabo en forma de un gráfico de barras. Analicemos en primer lugar la tabla. En las filas aparecen las categorías para la variable lugar de origen, y así tenemos Europa, Asia y América en la primera, segunda y tercera fila. En las columnas aparecen las categorías de la variable color de ojos, y así tenemos cafés, negros, verdes y azules. Es importante aclarar que una de ellas puede ser considerada como la variable dependiente y la otra la variable independiente. En este ejemplo, suponemos que en cierta medida el color de ojos depende del lugar de origen de las personas, por lo que color de ojos es la variable dependiente, mientras que lugar de origen sería la variable independiente. Considerarlas en sentido inverso no tendría sentido. En la tabla aparecen las frecuencias absolutas observadas en la encuesta y los totales para las filas y para las columnas. Es importante aclarar que los totales son frecuencias llamadas frecuencias marginales y encierran información solo de una variable, mientras que las frecuencias representadas en las celdas encierran información combinada de las dos variables y se llaman frecuencias o distribuciones condicionales. En el gráfico de barras apiladas que se muestra en la parte inferior se pueden apreciar las frecuencias señaladas en la tabla con fines de hacer una comparación visual entre las categorías. Las frecuencias observadas también pueden representarse como frecuencias relativas, esto es, en porcentajes. En esta tabla se han agregado los porcentajes que representan las observaciones dentro de cada categoría. Observen que los porcentajes se integran considerando la información de cada fila. Esto es, el total de la fila representa al 100% de las observaciones. Y en las celdas, las frecuencias relativas son relativas precisamente a ese total. Si sumamos los porcentajes de cada fila, obtendremos el 100%. En este ejemplo nos interesa comparar el color de ojos entre las personas de diferente lugar de origen, por lo que nos interesa el comportamiento de las frecuencias relativas de la variable dependiente, esto es, el color de ojos según el lugar de origen. Por ello, los porcentajes los vamos a presentar en las filas. Claro que también se pueden establecer los totales para las columnas y usar esos totales como referencia para calcular las frecuencias relativas para las celdas de cada columna, pero cambiaría totalmente el sentido de los resultados. Observen en esta tabla, los totales representan el total de ojos cafés, negros, verdes y azules observados, mientras que las frecuencias relativas de las celdas son relativas a ese total, pero la información que representan esos porcentajes dentro de las celdas no responde a nuestra pregunta original. ¿El color de ojos depende del lugar de origen de las personas? El análisis debe realizarse comparando las frecuencias relativas de ojos
cafés, negros, verdes y azules entre las personas que son originarias de Europa, Asia y América. Por eso los porcentajes deben ser comparados en las filas y no entre las columnas como en esta tabla. Al final, el resultado del análisis de la información por columnas no nos respondería a la pregunta original, sino nos respondería una muy distinta. ¿El lugar de origen depende del color de los ojos de la persona? Esto no tendría sentido, puesto que el lugar de origen no depende del color de ojos de la persona, sino al revés. En el gráfico de barras apiladas se muestra la información de las frecuencias relativas observadas en la tabla superior. Volvamos al análisis correcto de frecuencias absolutas y relativas dentro de nuestra tabla para contestar nuestra pregunta. ¿Existe asociación entre el color de ojos y el lugar de origen de las personas? ¿El color de ojos depende en cierta medida del lugar donde nacieron estas personas? Observando las frecuencias relativas de ojos cafés, negros, verdes y azules para las personas originarias de Europa, de Asia y de América, vemos que estas frecuencias relativas son muy diferentes entre estos grupos. Por lo tanto, se asume que existe una dependencia del color de ojos con respecto de el lugar de origen. Se habla entonces de que existe una asociación entre estas dos variables. ¿Cómo se puede medir, cómo se puede cuantificar esa asociación? En variables continuas contábamos con el coeficiente de correlación de Pearson, pero ¿y para las variables categóricas, como en este caso? Bueno, para las tablas con más de 4 celdas, como esta que tiene 12 celdas, se usa la prueba de Chi cuadrada, pero esta prueba la analizaremos en otra clase más avanzada. Por el momento nos vamos a quedar solamente con que es la diferencia existente entre las frecuencias relativas dentro de las categorías analizadas lo que orienta a una asociación o dependencia entre las variables. Cuando se trata de tablas de 2×2, se puede usar como medida de asociación el riesgo relativo o la razón de Momios, como veremos enseguida. Observemos ahora esta tabla donde han sido cambiados los números de las celdas, representando frecuencias similares ahora para cada categoría de lugar de origen. Esto es, la frecuencia relativa observada de un 10% de ojos cafés, 20% de ojos negros, 34 a 36% de ojos verdes y finalmente 35% de ojos azules son las mismas frecuencias relativas observadas para los originarios de Europa, de Asia y de América. En los tres lugares de origen vemos la misma proporción de colores de ojos. Por lo tanto, concluiríamos con estos datos que no existe una asociación entre el color de ojos y el lugar de origen. El color de ojos no depende del lugar de origen según nuestros datos. Bien, ahora comentaremos el caso especial de las tablas de 2×2. Este tipo de tabla es de uso muy común en medicina y ciencias de la salud, puesto que con mucha frecuencia nuestros desenlaces y exposiciones son representados por variables categóricas dicotómicas. Recordemos que el desenlace es la variable dependiente, mientras que la exposición es la variable independiente. En medicina, la variable dependiente usualmente es una enfermedad,
mientras que la exposición puede ser un factor de riesgo o bien un tratamiento que influyen para que la enfermedad aparezca o no aparezca. Entonces, tendremos una enfermedad con sus categorías presente o ausente, dicotómica, y una exposición con sus categorías expuesto y no expuesto, también dicotómica. Es muy importante saber qué representan los datos, las frecuencias, dentro de nuestra tabla, ya que las frecuencias relativas que se obtengan pueden estar representando tasas o proporciones. Esto es, si son estudios de cohorte o ensayos clínicos, se pueden estimar incidencias en los grupos según su exposición. La incidencia es una tasa, mientras que si son estudios de corte transversal o encuestas, se pueden estimar prevalencias, que son proporciones. Y por último, en estudios de casos y controles, se analiza también la proporción de la exposición entre los casos y los controles. Como medida de asociación para estudios de cohorte y ensayos clínicos, se usa el riesgo relativo, mientras que la medida de asociación para estudios de corte transversal y estudios de casos y controles es la razón de momios. Analicemos primero el riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de asociación que permite estimar la fuerza con la que están vinculados un factor de exposición y una enfermedad. Se basa en la comparación de incidencias dentro de un grupo expuesto con la incidencia del grupo no expuesto a través de una razón. Esto es una división donde el numerador representa la incidencia observada en el grupo expuesto y el denominador representa la incidencia observada en el grupo no expuesto. En el ejemplo que aquí se presenta, se muestran los datos hipotéticos procedentes de un estudio de cohorte, donde se dio seguimiento a 500 sujetos durante 15 años para ver la incidencia, esto es, los casos nuevos de diabetes que se presentaron durante el seguimiento. En la muestra se detectaron 220 sujetos con obesidad y 280 sujetos sin obesidad como un posible factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes. Si realmente existe una asociación entre la obesidad y la diabetes, esperamos que la incidencia del grupo de obesos sea mucho mayor a la observada en el grupo de los no obesos. Para analizarlo, realizamos la comparación a través de una razón, una división. Se divide la incidencia del grupo expuesto, en este caso 32% o 0.32, sobre la incidencia del grupo no expuesto, que en este caso es de 11% o 0.11, dándonos un riesgo relativo de 2.9. ¿Cómo se interpreta ese 2.9 de riesgo relativo? Se interpreta como una asociación positiva, esto es, la obesidad se relacionó de manera positiva con la diabetes. El riesgo de enfermar de diabetes en los obesos fue de 2.9 veces lo observado en el grupo de los no obesos. Los obesos tuvieron entonces el 290% de enfermedad al compararse con los no obesos. Hubo, por lo tanto, 1.9 veces más enfermedad
en los obesos que en los no obesos. El riesgo relativo puede ser también menor a 1, como sería el caso esperado en una exposición a un tratamiento, donde lo que se espera es que la incidencia de la enfermedad sea menor en el grupo que recibe el tratamiento al compararse con el grupo que recibió el placebo. En el ejemplo que se presenta en esta diapositiva se muestran los datos hipotéticos de un ensayo clínico aleatorizado donde se trató a 250 sujetos con un programa de ejercicios y a 250 sin este entrenamiento para prevenir el dolor de espalda baja. La incidencia de dolor de espalda baja fue de 20% en el grupo que estuvo en el programa de ejercicios, contra un 36% de incidencia para el grupo que no recibió el entrenamiento. Al calcular el riesgo relativo, se obtiene un riesgo relativo de 0.5. Esto es, el grupo expuesto al programa de ejercicios tuvo menos incidencia que el grupo no expuesto. El programa de ejercicio protegió para que el dolor de espalda baja no se presentara. Un riesgo relativo menor a 1 indica asociación negativa o protección contra el desarrollo de la enfermedad. Cuando se trata de estudios donde no se pueden estimar incidencias, no podremos calcular entonces el riesgo relativo. Se deberá usar otra medida de asociación, que se llama razón de momios. Se calcula de una manera muy sencilla, multiplicando las frecuencias absolutas observadas en la celda A por las frecuencias absolutas de la celda D y luego dividiendo sobre el producto de la multiplicación de las frecuencias absolutas observadas en la celda B por las frecuencias absolutas observadas en la celda C, A por D sobre B por C, y el resultado se interpreta igual que el riesgo relativo. En el presente ejemplo se investiga a través de un estudio de corte transversal o encuesta el uso recreacional de marihuana y el haber reprobado materias en estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por 160 sujetos, de los cuales 32 señalaron fumar marihuana. Entre los fumadores de marihuana se encontraron 4 sujetos con materias reprobadas, mientras que en los que no usaban marihuana se encontraron 16 sujetos con materias reprobadas. Al calcular la razón de momios se obtiene un resultado igual a 1. Esto es, los que usan marihuana tuvieron la misma frecuencia relativa de materias reprobadas. En este ejemplo hablamos de que no hay asociación. Entonces, una razón de momios igual a 1 es indicativo de que no existe asociación entre nuestras variables categóricas. En este ejemplo hipotético se presentan los datos de un estudio de casos y controles similar al de John Snow, donde se analiza si existe asociación entre beber el agua de una bomba y enfermar de cólera. Dado que se trata de un estudio de casos y controles, no se pueden estimar incidencias, por lo que se analiza la asociación a través de la razón de momios. Se comparan los casos, esto es, los enfermos, con los controles, que son los que no enfermaron.
por lo que los totales o el 100% aparece en las columnas. El resultado del ejemplo anterior fue una razón de momios de 7.5, lo que nos habla de una fuerte asociación positiva. Esto es, los enfermos tuvieron una exposición mucho mayor al agua, a beber el agua tomada de esta bomba como asociación para enfermar. Bien, a manera de conclusiones, vamos a comentar que cuando se trata de comparar variables categóricas para determinar si existe asociación entre ellas, es importante efectuar el análisis de frecuencias, sobre todo las frecuencias relativas, en tablas de contingencia y en gráficos de barras, para detectar la posible asociación entre estas variables. En el caso de tablas de 2×2, podemos utilizar el riesgo relativo y la razón de momios como medidas de asociación. El riesgo relativo implica calcular primero incidencias, esto es apropiado sobre todo para estudios de cohorte y ensayos clínicos aleatorizados. La razón de momios implica análisis de proporciones y va a ser una medida de asociación que utilizaremos sobre todo si se trata de estudios de casos y controles o estudios de corte transversal. Bien, con esto terminamos. Espero que hayan quedado claros los conceptos y procedimientos aquí expuestos. Muchas gracias.